Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle, bueno, pues se da hoy ya a conocer el método que la oposición tendrá para definir cómo van a elegir a su candidato o candidata hacia las elecciones de 2024. De hecho, ya se adelantaron algunos de los puntos, tienen que ver algunos, por ejemplo, con debates, recolección de firmas, popularidad y a lo mejor el proceso de primarias. Ante este hecho, algunos ya incluso pues se bajaron, ya mostraron algunos descontento en torno a este procedimiento, porque pues mencionan algunos que ni están de partidos ni están de la sociedad civil. Preguntarle cómo ve este tipo de cuestiones. Tal vez no tomen el tema de la encuesta como lo está teniendo Morena. Usted había dicho que incluso no les cobraría derecho de autor, pero están estos puntos, en estas características en las que van a definir el método. Bueno, es un proceso que tiene que ver con la élite del poder económico y político. Ya hemos hablado de que cuando ellos gobernaban no había democracia. Lo que imperaba era la oligarquía, es decir, el gobierno de la minoría. La oligarquía es el gobierno de los ricos, de los de arriba. La democracia es el gobierno del pueblo. Se hablaba de democracia, pero era una fachada. En realidad, el gobierno estaba al servicio de una minoría. Eran los que mandaban en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el INE, en el Tribunal Electoral. Tenían tomado el gobierno. Se había convertido el gobierno en un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, ahora estamos viviendo una etapa nueva, se está haciendo valer una auténtica democracia, el pueblo está empoderado, se tiene un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y los que mandaban y se sentían dueños de México, pues son ahora los de la oposición conservadora y se han agrupado como lo han hecho en otros tiempos. Recientemente, cuando se unieron para cometer un fraude en el 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula, entonces dirigidos por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Claudio X González. De hecho, para este proceso hubo una reunión ya con los líderes. Y ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo, haciendo un poco de historia, y eso sin irnos más atrás. Cuando la elección del 2006 se pusieron todos de acuerdo para que no se respetara la voluntad del pueblo, impusieron a Calderón con fraude. Y la cúpula empresarial se puso en correspondencia con el gobierno de Fox y utilizaron todo el aparato para cometer un fraude que nos costó muchísimo, porque para legitimar
a Calderón, se declaró la guerra y se desató la violencia que todavía estamos enfrentando. Y muchas cosas. Se siguió entregando bienes, se siguieron entregando bienes del pueblo, de la nación a particulares, siguió el saqueo y se profundizó la desigualdad económica y social. Entonces fue muy dañino ese fraude del 2006. Luego en el 12 le devolvió la mano el PAN al PRI y ya hemos hablado de cómo el licenciado Peña Nieto lo apoyó el PAN, no solo el PRI. Fox votó por Peña Nieto, llamó a votar por Peña Nieto, no por la candidata del PAN. En ese entonces, la señora Josefina Vázquez Mota, porque se pusieron de acuerdo arriba. En el 18 quisieron hacer lo mismo, pero no les resultó, ya lo he platicado, de cómo primero nos ignoraron, ¿no? Ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose, se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial, no todos, pero sí varios de ellos, allá en Vallarta, Punta Mita, una residencia, trajeron hasta expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo, ¿no?, en México de que pasara lo de Venezuela. Ya ven toda esa propaganda, ¿no?, negra. Y fueron a ver al presidente Peña para decirle que era necesaria la unidad y que declinara MIT para que nada más se quedara Anaya. Peña no aceptó. Luego, en la desesperación, fueron a decirle que ya no iba a declinar MIT, sino Anaya, pero que se unieran todos con MIT. Tampoco funcionó. No se pusieron de acuerdo. Arriba. Hubieron otras cosas, nada más que esas las voy a contar en el libro, porque si no, no va a tener información atractiva. Hay cosas que me voy a reservar, pero bueno, no se pusieron de acuerdo. De todas maneras, íbamos a ganar, pero posiblemente, si se unían como lo habían hecho antes y si utilizaban todo el poder del aparato de gobierno, sobre todo el presupuesto, nuestra ventaja no iba a ser la misma. Porque si se mete el presidente como se metió Fox, si se hubiese metido Peña, hubiésemos ganado, pero con menos margen, porque Fox utilizó Los Pinos como casa de campaña
y los secretarios iban a los estados. Cada secretario tenía asignado un estado y todo el dinero. Esto no sucedió, afortunadamente, en el 18. Por eso lo reconocí desde que tomé posesión, esta actitud de Peña, independientemente de otras cosas. Entonces ahora se repite la historia, vuelven, ¿no?, a buscar la unidad de esa manera en la cúpula. Ya no está Claudio X González papá, ahora el jefe es Claudio X hijo. Ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramaya. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Es decir, que entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. ¿quién se imagina? En 2 o 3 días les digo. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. En 2 o 3 días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba en la élite, del poder económico, el poder político, ¿no? Se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya, ya les voy a decir. ¿Será hombre? ¿No me van a dar 2 días? O sea, 2 días. No, es que déjenme, ¿sí?, porque no me voy a equivocar, no me voy a equivocar. Ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación. Entonces empiezan a hacer sus enjuagues, tienen que tomar algunos acuerdos, se consulta la cúpula de los potentados, ¿no?, también a la cúpula política, ¿no?, del conservadurismo. ¿Qué opina Fox, ¿no?, qué opina Calderón, qué opina Salinas, ¿no? Sí, se hacen esa consulta. Luego interactúan, ¿no?, con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas, ¿no?, y ya después ya se sabe. Esta percepción Es una simulación, es una simulación y es pues el candidato, la candidata, ¿no?, del bloque conservador, que independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria. Lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo.
Justo en ese proceso, presidente, en el que usted ha mencionado que debe de resolverse la situación en un campo, pues entre la población, que sea la que elija, si este asunto de los tiempos no estaría implicando que también la oposición, si le entra a comenzar pues a candidatear a alguno de los personajes que, bueno, usted menciona ya se tiene definido independientemente del método, si esto llegara a suceder, ¿no estaría emparejándose en torno a los tiempos en los que también Morena va avanzando? Es decir, ¿implicaría que también a ellos los tuviera que sancionar en todo caso la autoridad electoral? En caso de definir que sí fueron actos anticipados. Lo que debe tomarse en cuenta, y de lo que no hay duda, es que ellos van a decidir primero. En estos días. Y ya yo les voy a informar. ¿Y si se equivoca? ¿Cómo me voy a equivocar? Si los conozco muy bien. Presidente, quisiera preguntarle también en algunos puntos de este momento que se está viviendo, que es un asunto ya de proceso electoral hacia 2024, una vez que se pasó la elección del Estado de México. ¿Por qué hasta ahora el tema de la elección de un coordinador, coordinadora para los comités de la defensa de la Cuarta Transformación? Sí, usted ha mencionado que es un trabajo de tiempo completo, ¿y por qué con similitudes a lo que pudiera ser una campaña, una precampaña en este caso, porque son varios personajes? Es decir, ¿por qué con características de una precampaña? ¿Por qué con cuestiones de promoción o publicidad? Se habló de cuidar los discursos con algunas palabras que no, por ejemplo, no mencionaran campaña, que no mencionaran aspirante o candidato, que mencionaran pues el coordinador, que mencionaran recorridos y no giras, pero que se cuide el discurso y no el tema de la propaganda, porque ahí es donde se está dando una pues verdadera guerra entre los propios aspirantes de Morena a la coordinación o tal vez también al tema de la candidatura presidencial. Pues hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejo de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como el dirigente del movimiento de transformación en México. Entonces ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo, pero ya hay un dirigente, hombre o mujer, del movimiento. Eso es lo que se está haciendo, ese es el proceso, y hay unidad. Desde luego, pues quien no quisiera ser dirigente del movimiento de transformación nacional, que es un movimiento muy importante por lo que representa, es la esperanza de los mexicanos
de millones de mexicanos, sobre todo de la gente más humilde, de la gente pobre, es el desterrar la corrupción, establecer una nueva política para mucho tiempo, ya decirle adiós en definitiva al neoliberalismo o neoporfirismo, porque no es nada más frenar la privatización, el saqueo de los bienes nacionales, es iniciar una etapa nueva, con una nueva política que yo he llamado el humanismo mexicano. No mentir, no robar, no traicionar y no dejar de mirar a la gente pobre, no darle la espalda al pueblo, no permitir que regrese un gobierno para una minoría rapaz. Ha mencionado, presidente, usted el tema de que es importante que empiece a surgir una nueva figura que pudiera ser la coordinadora al coordinador. Sin embargo, sí, de lo que hemos visto es que cada vez buscan parecerse más a usted. Es decir, las imágenes también que es acompañado, vemos algunos espectaculares. Es que somos muy parecidos. Venimos de un movimiento, todos han participado. Y también aclarar de que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. ¿Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, con democracia, sin clasismo, sin racismo, sin discriminación? ¿Cuántos campesinos, dirigentes reprimidos, obreros reprimidos, estudiantes reprimidos? ¿Cuántos fraudes electorales cometidos? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántos dirigentes encarcelados? Presos políticos. ¿Cuántos lucharon para que se abriera el camino y se lograra el inicio de una nueva transformación en el país? Entonces vienen detrás, y qué bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación. Me preocuparía que empezaran algunos a decir eso de apoyar a los adultos mayores es populismo. Ay, entonces sí diré yo, ¿qué diría yo? Bueno, cruz, cruz, cruz. Que se vaya el demonio y que venga Jesús. Un último punto sobre que luchaba por los pobres. Entonces, que salieran, ¿no?, de que para qué atender a los ninis, porque esa es la mentalidad conservadora. Que salieran a decir
que cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores, que va a haber inflación, lo que alguno me dijera, ¿no? Si no a mí, sino que en una arenga, ¿no? Para quedar bien con el Reforma o con este señor Fernández, el de los Diablitos, el de Oxxo, que dijera: cuando yo gobierne en México no va a haber apagones. No se va a ir la luz. Ni siquiera han dicho, y lo van a decir más adelante, bueno, porque son procesos, ¿no? Y van a darse cambios, pero van a decir más adelante de que es necesaria la reconciliación y que no hay que polarizar. Y es importante la unidad nacional. Pues está bien, sí. Porque pues eso es lo que quieren los corruptos, ¿no? Ese discurso. Decían, ¿no? La unidad nacional. ¿Cómo se llamaba ese acuerdo para saquear a México? Pacto por México. Eso es lo que quisieran. Dicen, no hay que polarizar. No, lo que tú quieres es que no se politice, que es distinto. Tú lo que quieres es manipular con tus medios supuestamente de información y que nos quedemos callados. No, pero qué bien, porque hay coincidencias. ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Pero también utilizan pues su imagen como para decir quién es el más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿qué? ¿Cuántos son? 5 hermanos y una hermana. Sí. Presidente, ¿por qué a todas luces parece una campaña electoral? Porque está el antecedente de lo que pasó con Delfina, que también se eligió allá un coordinador, coordinadora, sabemos que hubo 3, 2 hombres y una mujer, y finalmente, bueno, ganó la maestra Delfina y fue quien finalmente también ganó la candidatura. ¿Por qué a todas luces, pues sí parece una campaña? Pues tienen que, como dirigentes, tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente. Son procesos en plazas públicas y se están manifestando. ¿No hay el riesgo de que en algún momento la autoridad electoral diga sí violaron los tiempos electorales? Porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Porque hasta se podrían tomar los tiempos de precampaña si se está todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás. Todavía falta mucho. Esto es una renovación, en nuestro caso, para tener un nuevo dirigente, hombre o mujer, que conduzca la transformación. En el otro caso, en el flanco derecho, ahí es porque sienten que deben de madrugar, ¿no? Piensan que pueden ellos ser primeros, ¿no? Y además, como es cupular todo,
son las consultas. A ver qué dice Krause, qué dice Aguilar, qué dice Castañeda, ¿no? Que se reúne con Claudio, se reúnen entre ellos. La cúpula, no todos los empresarios, ya. Antes sí tenían más cohesión, pero ya no, porque ya se dieron cuenta muchos empresarios de que no conviene mantener un régimen corrupto en el país, que nos va muy mal con eso. México ha recuperado su fama en el mundo y es uno de los países más atractivos para la inversión extranjera porque se está desterrando la corrupción y eso muchos empresarios lo saben. Pero los acostumbrados a traficar con influencias, pues a esos no les gusta, ¿no? Porque eso es lo que quisieran, pues, es seguir medrando. Entonces son procesos que se están dando en el país muy buenos y antes no se tomaba en cuenta a la gente. El pueblo no existía. Eran nada más los de la cúpula. Imagínense que llegaron estos politólogos expertos a llamar círculo rojo y círculo verde, o hablar de círculo rojo y de círculo verde. Eso estuvo de moda mucho tiempo. El círculo rojo se supone que eran los de la llamada sociedad política, ¿no? Los enterados, los que escuchaban a los comentaristas de radio famosos, ¿no? A Loret, a Carmen Aristegui, a López Dóriga, a Ciro, los que leían el Reforma, que veían los noticieros de televisión. Ese era el círculo rojo, ¿no? Lo demás lo veían como complementario, como aderezo, que eso se podía manipular, ya sea con la compra de los votos, el tráfico con la pobreza de la gente o con la manipulación en los medios. Interesante era el llamado círculo rojo. Pues eso ya tronó, ya se acabó, ya no hay círculo rojo ni verde. Todos los ciudadanos participan y no hay ciudadano de primera o ciudadano de segunda. Todos estamos en igualdad. Gracias, presidente. De condiciones. Disculpe, en un segundo tema, bueno, finalmente, usted ha mencionado que sí han encontrado en algunas partes del país que se ha incrementado el consumo de drogas. Hablaba en algún momento del cristal y también, bueno, preguntarle, se ha encontrado, sobre todo por parte de grupos que atienden directamente a personas que son que tienen algún hábito, bueno, más bien una adicción en torno, por ejemplo, a cuestiones de fentanilo, sobre todo porque en el caso de Baja California se ha encontrado que en algunos tipos de droga que se fabrican para pues las personas que tienen este tema del síndrome de abstinencia, pues les mezclan en cierto punto o en cierta cantidad el fentanilo para que puedan tener puedan generar este tipo de adicción, pero también que puedan pagarlo, porque sabemos
sabemos, no es tan barato tener una tableta de fentanilo. Preguntarle cómo han visto esta situación. Se habla mucho en tema de Baja California porque es zona fronteriza y sabemos que mucho de la droga, pues el interés está en el mercado en Estados Unidos, porque lamentablemente allá pues tienen un gran número de personas adictas a esta sustancia. Preguntarle cómo lo han observado y cómo van a medir este tipo de situaciones, sobre todo cuando a lo mejor están planeando, o no sabemos, en una nueva encuesta o este nuevo estudio que hace CONADIC para saber cómo está el tema de las adicciones a nivel nacional, y se han observado preocupación en torno a este manejo pues local de alguna manera en México, en la zona fronteriza, del tema del fentanilo. Sí, lo tenemos muy analizado, incluso estamos ya iniciando el levantamiento de una encuesta nacional sobre consumo de droga, muy amplia, y tenemos muy claro muchas cosas o hipótesis que vamos a ir demostrando. Se trata de tener un buen diagnóstico para mejorar nuestras acciones. La verdad es que le atinamos con atender las causas de la violencia desde el principio. Si no, estaría muy complicada la situación. Pero nos metimos a atender causas, a atender a los jóvenes. Eso nos ha ayudado mucho, 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 mucho. Todos los programas de becas, el Jóvenes Construyendo el Futuro, y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando el que se informe, se oriente del daño que hacen las drogas. También hay algo que es fundamental: el que se fortalezca nuestra identidad en lo cultural. Es decir, que se utilice la gran reserva de valores que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, los valores culturales, morales, espirituales, porque eso es lo que nos ha salvado. Por eso, en muy buena medida, no tenemos tanto consumo de droga. En las comunidades donde hay más valores, donde se conservan las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria, hay menos consumo. Donde hay más consumos es donde hay más individualismo, donde está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias. Entonces, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Vamos a hacerlo, sí, ya en CONACYT, sí, ya se está trabajando. Afortunadamente no tenemos mucho consumo, pero es por lo que menciono, por los valores culturales, morales, espirituales, por la cohesión que hay en las familias mexicanas. La familia es una institución fundamental. Las familias
en una concepción amplia y moderna. Es una institución de seguridad social, la más importante de México. Entonces, eso se conserva en los pueblos, en las ciudades, en las colonias, en los barrios. Y eso es lo que nos protege. Y han intentado fomentar el consumo interno y no han podido porque existe esa muralla que son los valores que vienen de lejos, que tienen que ver con el México profundo. No nos pasa como en otros países. Es muy lamentable, acabo de escuchar la conferencia del fiscal de Estados Unidos acerca de un decomiso de fentanilo o de precursores de fentanilo, supuestamente de China. Pero hablaba, creo que de 120,000 muertes en 2022 por fentanilo en Estados Unidos, de 18 a 49 años, o sea, jóvenes. Eso, que es muy lamentable, y por eso vamos a ayudar al gobierno de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, para que no llegue esa droga que es muy dañina, muy adictiva. Bueno, eso afortunadamente no lo padecemos en México. Tenemos ciertos lugares en donde hay consumo por algunas razones. Lo que tú mencionabas, la frontera, donde se ha abandonado a los jóvenes, donde ha habido más migración, y también donde ha habido asociación delictuosa entre autoridades y narcotraficantes. Pero lo tenemos muy claro, estamos trabajando en el caso de Guanajuato de manera especial, porque ese es un foco rojo. Y no es, fíjense, todo Guanajuato, es el corredor industrial. Tiene que ver con la maquila, con los bajos salarios pagados a los trabajadores, con el abandono a las familias, la falta de programas de bienestar, de apoyos, y otros factores. Y eso del consumo es lo que lleva a que haya más homicidios. Por eso Guanajuato trae 12, a veces hasta 15% de los homicidios diarios.
porque se enfrentan las bandas para tener el mercado, para controlar el narcomenudeo, el consumo. Entonces, lo mejor es lo preventivo. Seguir atendiendo a los jóvenes, seguir fortaleciendo valores, seguir cohesionando a las familias, que no se desintegren, seguir combatiendo el lujo barato. El otro día hablé de las canciones estas, ¿no?, que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres. Nosotros nunca vamos a censurar. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes. Y yo soy muy mal pensado o precavido. Siempre pregunto, ¿y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso? Porque también nosotros estamos haciendo una campaña para orientar a los jóvenes de que ese camino conduce al sufrimiento, a ellos, a sus padres, a sus familias, y que no acepten que les pinten el mundo color de rosa, cuando el consumo de la droga destruye en 6 meses. Nada de que música buena ondita y de avanzada y rebelde. No, eso no es la felicidad. Industria de promoción de los corridos tumbados y toda esta moda. Deben de estarlo promoviendo y no hay que prohibirlos, nada más que sí orientar a los jóvenes, porque ¿cómo no van a tener sus compañeras, sus novias o sus compañeros, sus novios? Y cómo no amarse, quererse, y cómo no disfrutar de la vida, y cómo no bailar, cómo no convivir y ser felices. Pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar
a como sea, afectando a otros. ¿Qué sirve? Dice una canción por ahí, que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz, ¿no? Me acuerdo de aquel comercial también, muy, con todo respeto, idiotizante, de que, ¿y la Cheyenne, apá? Como si lo material fuese lo más importante. La ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Hay música muy buena para jóvenes. Pero buena, 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 buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes. Esa de Supérame, ponla, pero la del cuando estuvieron aquí en el Zócalo, porque ahí están una niña, sí, jóvenes cantándola, sí, pero así como esa, ¿y por qué no esa música? Bueno, ok, lo que ustedes pidan. Le acepto hasta el ok. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué? ¡No los escucho! Mira, Si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. ¡Fuerte! Ya. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Ya, supérame y deja hablar mal de mí. Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya, supérame, que no te arda estar sin mí. Buenas noches. Ya. Con todo respeto, o sea, aclaro, no hay censura. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir. Nada más es que tengamos todos la posibilidad de opinar, que todos pensemos sobre este asunto y que no se abran espacios sin obstáculos, sin que haya otra opinión. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a debatir sobre este tema? Vamos a abrir el debate. Pero entonces el mensaje sería que no se prestaran a difundir estos mensajes. No, que no se prohíba, nada más
que yo lo voy a estar tratando aquí. Yo me comprometo a eso. O sea, nada de que van a estar lanzando canciones, aunque se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, algunos, no le hace. Pero eso no es lo único que hay en la vida. Hay otras opciones, hay otras alternativas. Se puede ser feliz de otra manera. Y vamos a buscar cómo llenar vacíos, cómo auspiciar una vida distinta, sana, que no lleve a tragedias, porque es muy doloroso. Les estoy planteando el caso de Estados Unidos, lo que escuché antier. No sé si ¿no tienes ahí lo que presentó hoy Rosa Isela? No sé si 112 o 120,000. 110,000 fue lo que dijo. 110,000 muertos por fentanilo en Estados Unidos en el 2022. ¿Habrá reforzamiento de los acuerdos con Estados Unidos contra las drogas, presidente, el día de hoy? Sí, estamos trabajando bien en eso, pero lo que queremos es que se atiendan las causas, porque nosotros hemos venido insistiendo en Estados Unidos que ellos deben de llevar a cabo una campaña para atender las causas. Porque ¿cómo es que hay tanta adicción? ¿Qué está pasando en la sociedad? O sea, ¿por qué no se atiende el fondo del problema? Esto que hablábamos, por ejemplo, de que nosotros nos protegemos porque nuestras familias están unidas, porque hay menos desintegración de las familias. ¿Cómo es que allá, y con todo respeto lo digo, apenas son adolescentes o están llegando a la edad de la adolescencia y ya se tienen que ir los jóvenes de las casas? ¿Por qué no hacen algo por eso? Que en vez de que se vayan a los 18 años, se apliquen programas para concientizar a familias que mantengan más tiempo a sus hijos en el núcleo familiar y que incluso el gobierno ayude a esas familias, porque no es, a ver, a la calle. Lo que yo les decía de la familia tejana, y lo digo de manera muy respetuosa, de que le dicen a sus dos niñas los padres, para seguir viviendo aquí tienen que traer $300 al mes, si no ya no pueden vivir, porque tienen que aprender de que todo cuesta. Esa mentalidad no ayuda. Es válida y se debe de respetar. Cada quien puede pensar como quiera, pero no, necesitamos abrazarnos, necesitamos ser muy fraternos en la familia, apapacharnos, cuidar a los hijos.
atender a los jóvenes. Y lo otro que veíamos también, ¿por qué autorizan que los futbolistas, no, basquetbolistas, de la liga más famosa de básquetbol de Estados Unidos puedan fumar marihuana? Si estamos hablando de un deporte, son los ídolos de los jóvenes. Y también, ¿por qué no revisan de cómo abrieron para el consumo de las drogas sin tomar en cuenta de que vivan a fomentar consumos de otras drogas más dañinas? O sea, ir al fondo. Por eso no hay que caer en una modernidad malentendida. En México, nosotros, mantener nuestras tradiciones, mantener nuestras costumbres, mantener nuestra idiosincrasia, seguir siendo como somos, cuidándonos. México es de los países con menos asilos de ancianos, porque nuestros adultos mayores están en la casa. No estoy en contra de los asilos de ancianos, no, que no se vaya a malinterpretar. Estoy dándole todo el valor que tiene la familia mexicana, exaltando esos valores. Es que tenemos ese gran tesoro y a veces lo ignoramos. Es como los racistas, no se dan cuenta de que lo que están haciendo es despreciar la herencia de grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro territorio, que ya quisieran en otras partes. Y en una concepción errónea de lo que es la civilización. No estás civilizado. A ver, ¿por qué no? Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, en tu pregunta, nosotros tenemos aquí que fortalecer valores, nuestras campañas, ¿sí? Y ofrezco también, para que no me digan los jóvenes si ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones? Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas. Buenas. Y también, si quieren, que sigan escuchando todo. O sea, prohibido prohibir. Nada más que mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Diario de Veracruz y Diario del Istmo. Señor, yo quisiera preguntarle, tengo 3 cuestiones. La primera, el corredor interoceánico contempló en un inicio 5 polos de desarrollo en Veracruz y 5 en Oaxaca.
Sin embargo, en la actualidad se manejan 4 para Veracruz: Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Texistepec y San Juan Evangelista, y 6 para Oaxaca: Salinas Cruz, San Blas, Atempa, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Mixtequila y Barrio de la Soledad. ¿Qué motivó para que Jaltipan quedara fuera del polo de desarrollo? ¿Podría reincorporarse este municipio para la instalación de uno de los parques industriales que se ubicarán por todo el corredor interoceánico, señor? ¿Qué otros ajustes se han presentado al proyecto? Por otra parte, señor presidente, la Secretaría de Economía dio inicio a una serie de encuentros y conferencias con el sector privado nacional e internacional para promover el arribo de inversiones al Istmo de Tehuantepec. El pasado 18 de junio llegó una misión de 20 empresas de Taiwán que conocerán el corredor interoceánico. De estas visitas, ¿se ha logrado el compromiso de alguna inversión? Esa sería la pregunta, primera. Estuvimos en Salina Cruz este fin de semana y el sábado hicimos una reunión de todo el proyecto del Istmo, acerca del avance en ese proyecto. A ver si nos puede mandar el almirante Ojeda. Hay una lámina sobre los parques industriales. Sí son 10, lo que no sé si son 5 y 5 o 4 o 6. Eso ahora lo vemos. Pero ya se inició el proceso, ya se lanzó la convocatoria para 5, incluso los primeros son los de Veracruz. ¿Y este municipio de Jaltipan quedará integrado en uno? No sé, ahora lo vemos. Bueno. No sé el motivo por el cual no se incluyó. Es Jaltipan, ¿no? Sí. Sí, pero lo vemos, ya inició y va muy bien ese programa. Yo creo que para noviembre, diciembre, ya están asignados los 10 parques industriales, ya tienen agua, tienen garantía de luz, de gas. Para eso fue la reunión. Además hay otros proyectos. Señor, otra pregunta sería: en el estado de Veracruz se encuentra el proyecto de gasoducto que contempla conectar los municipios de Tamiahua, Tuxpan y Coatzacoalcos con la refinería Olmeca. La obra es promovida por la transportadora Gas Natural de la Huasteca, filial de la canadiense TC Energy, en un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Se había mencionado una inversión de $5,000 millones. ¿Nos podría confirmar qué avance tiene esta obra y la relevancia que tendrá para esta región del estado de Veracruz y del país? Pues ya está suscrito un convenio entre esta empresa, TransCanada, y la Comisión Federal de Electricidad para llevar el gas por mar de Tuxpan a Coatzacoalcos en una primera etapa, de Coatzacoalcos a Dos Bocas y de ahí ya al gasoducto de Dos Bocas a Tabasco y de Tabasco a Yucatán. Ya se terminó el gasoducto de Dos Bocas a Reforma de Chiapas en los límites con Tabasco. Sí, señor.
Katsu, perdón. Sí, reforma. Ya se terminó y ese es el programa. Si ponen el plano nada más para… Los dos, también el de México, para que ahora más lo explique. Ya está, es un acuerdo y sí son como 5,000 millones de dólares con esta empresa. Y hay otra asociación con otra empresa estadounidense de la Comisión Federal de Electricidad para una planta de licuefacción. Pero eso es en Altamira, Tamaulipas. Pero es parte de lo mismo. Es esto. Bajan. Baja, a ver si se puede así. Eso. Un poquito más. Ajá. Sí. Por aquí está Tuxpan. A ver si abre, si para encontrar a Tuxpan. Ah, sí, más. Bájale más. Otro poquito, ahí. Sí, bueno, de Tuxpan es un gasoducto hasta Coatzacoalcos, hasta abajo. Ya está contratado. Ya se tiene el que llega de Texas a Tuxpan. Ese ya está funcionando. Por eso se va a tener arriba con ese mismo gas en Altamira, una planta de licuefacción en Altamira para tener gas y llevar gas a Europa. También es un acuerdo ya con la Comisión Federal. Y es al que te refieres tú, es de Tuxpan a Coatzacoalcos. Sí, señor. Hasta acá. Y de aquí es a Dos Bocas. Y ya de Dos Bocas, ya por tierra, a Reforma, límites con Tabasco, y de ahí a la península. Es Cactus, que no lo podíamos decir, o me camuqué. Sí, pero es de aquí. Por aquí, así. Aquí está Reforma. Y aquí ya viene otro ducto que va a la península, allá, a la península de Yucatán. Pero sí, se está trabajando en eso. ¿Y no les mandó el almirante los polos? A ver. Aquí están. Mira, sí está Jaltipan. Sí. Ah, sí está Jaltipan. Sí. Esto es Veracruz. San Juan Evangelista, Tejixtepec, Jaltipan, Coatzacoalcos 2 y Coatzacoalcos 1. Son 5. Y estos son de Oaxaca hasta Salinas. Lo mismo. 5. Sí, 5 y 5. Sí. Señor, muchísimas gracias. Y por último le preguntaría, señor, Veracruz había producido hasta el mes de mayo de 2023 66,752 toneladas de carne de res, que corresponde al 12.7% del total nacional. Sin embargo, a pesar de encabezar la lista de producción en el país, ganaderos están inconformes por el ingreso de carne de Sudamérica, que cuenta con los permisos sanitarios, pero afirman que es de mala calidad y más barata,
lo que califica como una competencia desleal. ¿El gobierno mexicano tomaría alguna medida para atender la petición de los ganaderos nacionales en el sentido de reducir la importación de carne de res de otros países y de ayudarlos en momentos tan complicados como en esta temporada de sequía que pega a varias regiones, señor? Tomamos en cuenta, ¿no?, la demanda. Siempre existe eso. Antes, como se cayó por completo la actividad ganadera en el periodo neoliberal, pues todo era importación. Mucho ganado de Centroamérica, de Guatemala, ahí por Benemérito de las Américas, en los límites de Chiapas con Guatemala. Estamos hablando de camiones de ganado que pasaban diariamente hasta 20, las llamadas panzonas, porque se abandonó la actividad ganadera. Llegó a valer una vaca 4,000 pesos en esos tiempos. Por eso en esa región se empezó a sembrar mucha palma de aceite, porque fue la opción. Todavía no estaba el Sembrando Vida. Ahora ha mejorado la actividad ganadera, ya aumentó el número de cabezas de ganado en el país. Se habla de que ya somos autosuficientes en producción de carne, aunque todavía se importa. Y lo que entiendo quieren ahora los ganaderos es que haya aranceles o se cierre la importación para que ellos tengan mejor precio. Eso es lo que seguramente están buscando. Nosotros tenemos que buscar también los equilibrios, porque no debe de costar mucho el kilo de carne. Entonces, para eso estamos. Muchas gracias, señor para presidente. Buscar opciones y sí ayudar al productor nacional, nada más, sin encarecer, ¿no?, el producto. Pero eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Ustedes dos. Buenos días, presidente. Óscar González de RELAC 104.5 FM. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Señor presidente, fíjese que miles de habitantes de la comunidad de Llano Grande, Azcapotzaltongo, municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, le piden a usted su valiosa ayuda por un hecho de injusticia ocurrido al líder social Tomás Martínez Mandujano, muy querido por miles de personas del lugar. Y nos hicieron llegar un escrito, señor presidente, que la letra dice: queremos pedirle de favor que nos ayude. Somos de una comunidad de gente sencilla, honesta, humilde, trabajadora, que solo se ha encargado de organizarse y trabajar en conjunto entre vecinos para salir de la marginación en la que nos encontrábamos a falta de atención de nuestras autoridades del municipio. Nuestro compañero dirigente y líder social, Tomás Martínez Mandujano, se encuentra injustamente privado de su libertad en el penal de Otumba, Estado de México,
por un delito que no cometió y es señalado por la propia Fiscalía de esta entidad de homicida contra un agente de investigación de nombre José Armando González, quien pudo ser herido por algunos compañeros, ya que muchos de los que vivimos aquí sabemos que él no se encontraba en ese lugar. Es claramente una fabricación de delito para que los verdaderos culpables sigan gozando de impunidad, pues trabajan dentro de las filas de la Policía Ministerial, quienes entraron a un domicilio particular sin una orden, amenazando, torturando y golpeando a una joven mujer. Por ello, le pedimos su valiosa intervención para que Tomás Martínez no sea injustamente sentenciado y esté privado de su libertad. También pedimos una investigación para que sean detenidos los verdaderos culpables, también que sea investigado el juez de control Miguel Ángel Méndez, encargado de este asunto, y se preste al juego sucio, ya que a pesar de haber aportado pruebas contundentes que claramente demuestran su inocencia y a pesar de las contradicciones y falta de veracidad de la parte acusadora. Sabemos que usted, presidente, es una persona muy humana y está en contra de las injusticias trabajadoras, que está a favor de los pobres, Decirle que Tomás es uno de ellos. Por favor, ayúdenos, no permita que por corrupción e encubrimiento de los verdaderos culpables encarcelen a un inocente. Hoy somos nosotros, mañana, ¿quién más va a poder ser? Y por otro lado, señor presidente, rápidamente, comentarle que no sabemos qué está sucediendo en la aduana de Ciudad Juárez, México, del Paso, Texas, Estados Unidos, hacia México. Comentarle que hay un caso en especial de tantos que se dan en esta frontera entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez y Texas. Se trata del joven Kevin Cabrera de la Cruz, un ciudadano americano radicado en El Paso, Texas, quien al venir a Ciudad Juárez a reparar su camioneta Chevrolet Pickup modelo 2006, le fue retirada por autoridades de esa aduana solo por traer placas americanas ya vencidas, y que por ello lo hacen acreedor a una multa de 485,000 pesos. Según las autoridades, esa aduana, por evasión fiscal, cuando esa ciudad andan circulando cientos y cientos de vehículos en esas condiciones. Estos hechos ocurridos el pasado 17 de febrero del año 2023, cabe mencionar que ese vehículo es parte de la herramienta de trabajo del afectado, quien le pide su valiosa ayuda, y al recién nombrado titular de Aduanas México su reconsideración para poder recuperar su camionetita, la cual se encuentra retenida en esa ciudad fronteriza. ¿Sería posible que se le pueda ayudar, señor presidente? Sí, vamos a encargarle al cónsul de ahí del Paso que lo vea, pero que tú le digas que busque al cónsul de El Paso, Texas. Perfecto. Sí, de parte de nosotros. Perfecto. Ya vas a ver el cónsul y de que lo va a buscar, que vaya al consulado. Muy bien, presidente. Es cuanto. Sí. Y lo otro, Rosa Isela Rodríguez, lo primero que planteaste. Sí, ella lo de la va comunidad. a atenderlo. Sí, gracias, Muy presidente. bien. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yusel Rada, de códigolibre.mx. Señor presidente, ¿cuál es el plan o soluciones que se pueden implementar por parte de las autoridades para este tema del agua en general? Uno de los temas que preocupa también es el alta del agua potable, refresco, jugos. Ahorita se terminó la tercera ola de calor, pero se espera que para el 4 de julio pudiera venir la cuarta ola de calor. Y de veras han aumentado mucho estos precios del agua, el refresco. ¿Y cómo pueden las autoridades hacer un llamado a cuidar o qué debemos hacer para lo que se espera con esta cuarta ola de calor? Segundo, señor presidente, con su permiso, finalizando el año usted va a visitar algunos países de Sudamérica, ya usted lo comentó la semana pasada. Quería saber si está en planes con alguna reunión bilateral o alguna visita o algún llamado, si tiene pensado visitar el país Venezuela. Gracias, señor presidente. Bueno,
acerca de lo primero, estamos llevando a cabo una campaña de orientación para tomar agua, que la gente esté hidratada, que no se exponga al sol. Afortunadamente ya está lloviendo. Ahora que estuvimos en el sureste, ya hay lluvia en todo el sureste. Habían zonas en donde no llovía, ya empezó a llover. E incluso aquí en el centro del país, también en el norte, en fin, están mejorando las cosas. De todas formas, vamos a seguir estando pendientes, sin alarmar, porque miren lo del periódico Reforma, ¿no?, que se dedicó, ¿no?, como alarma a decir que nos íbamos a quedar sin luz, que iban a haber apagones, 8 columnas, ¿no? Todo porque están enojados sus jefes o patrocinadores o mecenas, porque se está fortaleciendo la Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben qué querían estos señores que se sentían dueños de México con su prensa conservadora como el Reforma? Que al final de este gobierno la Comisión Federal estuviese generando solo el 16% de toda la energía eléctrica que consumimos en México. Ese era el plan, 16%. Es decir, 84% del mercado en manos de empresas privadas. Iba a quedar el pueblo, el consumidor, en estado de indefensión, porque iban a cobrar las tarifas que les diera la gana. Como paramos esa política privatizadora, lo que estamos haciendo es fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad, pero eso les molesta mucho a estos corruptos, porque no son, en sentido estricto, empresarios, son traficantes de influencia que se dedican a amedrar. Entonces, ahora la Comisión Federal ya tiene 55% de capacidad de generación. Compramos 13 plantas a Iberdrola, 6,000 millones de dólares, porque tenemos presupuesto, también porque no se permite la corrupción y hemos ahorrado. Por eso se garantiza que no aumente el precio de la luz. Entonces, ¿qué quisieran el Reforma, o mejor dicho, los patrones del Reforma, los jefes del Reforma? Que fracasara la Comisión Federal de Electricidad para que ellos se tragaran todo el mercado eléctrico nacional. Somos distintos, tenemos dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Para nosotros, los únicos negocios que deben importar al presidente y a los funcionarios son los negocios públicos.
crear condiciones para que todos puedan hacer negocios y obtener ganancias legítimas. Pero lo fundamental es gobernar para el pueblo. Y por eso tenemos que cuidar las empresas públicas. Me decía alguien que cuando estaba la campaña del Reforma, la semana pasada, hubo una lluvia fuerte en Texas y se quedaron sin luz no sé cuántos días. Porque no tenían trabajadores. Aquí hemos dicho que viene un huracán, que no lo estamos llamando o invocando, pero hacen daño los huracanes y a la semana se restablece el servicio de luz por los trabajadores electricistas, por los técnicos mexicanos. Si allá viven los dueños del Reforma en Texas, ¿por qué no informaron de eso? ¿Ni por qué aquí estaban apostando a que nos íbamos a quedar sin luz? Entonces, vamos a que no falte el agua, como lo planteas, y también estamos construyendo acueductos, estamos también construyendo plantas de tratamiento para agua en distintas partes del país. Y una recomendación también respetuosa. Hay que tomar agua de frutas de temporada y pozol y tascalate, ¿sí? Y chilate, eso es muy sano. Y fruta de temporada, ¿no? Piña ahorita. Piña. Mango ya viene ahorita. Si el mango es más barata, mucho más barata, más sana que las otras aguas, pues. Cuestan mucho. Entonces hay que buscar la fruta de temporada, es más sana. Además que estamos dañando mucho con tanta cantidad de plástico que estamos comprando a diario. Sí. Y acerca del viaje a Sudamérica, tengo pensado ir a Chile. Eso es lo que he decidido, nada más. Todavía no he resuelto lo de visitar otros países, pero lo de Chile es el día 11 y yo tengo que estar aquí el día 13 por la conmemoración de los niños héroes. Tengo que ir a Chiapas el 14, que se cumplen 200 años de
integración de territorio de Chiapas a México, 200 años. Entonces voy el 11 y tengo que estar ya aquí el 13 y eso es lo que voy a hacer. Voy a Chile porque es un compromiso, son 50 años del asesinato de Salvador Allende. Gracias, señor presidente. Y para terminar, sé que ahorita estaba comentando una de mis compañeras que preguntó, sabe que el Reino Unido hizo un llamado a sus habitantes a que no visiten 10 estados de México por supuestamente inseguridad y temas de droga. Yo sé que ella había comentado esto, pero su opinión respecto a esta declaración que hizo Reino Unido. Gracias. Pues se respeta, ¿no? Nada más que están mal informados y se están perdiendo de conocer un país bellísimo. Tampoco les hacen mucho caso sus conciudadanos, porque está Cancún lleno, más de 700 vuelos diarios. Y por eso nos estamos apurando para terminar el aeropuerto internacional de Tulum, porque ya se tiene que cerrar para vuelos particulares Cancún en algunos días, porque es mucho el tráfico. Está creciendo el turismo en todos lados, en todos lados. Los Cabos, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero. Ayer estuvimos en Puerto Escondido. Es algo extraordinario. Yo creo que es el sitio turístico, el destino turístico más visitado en términos porcentuales en los últimos tiempos. Puerto Escondido, esa costa mística, bellísima. Imagínense con el Tren Maya. Están llegando muchos, pero muchos turistas, son 30 millones de turistas. Está creciendo mucho esta actividad y nos ayuda mucho porque significa ingresos, divisas y trabajo para todos los que tienen que ver con el sector turístico, los que trabajan en hoteles, en restaurantes, el transporte. Es una muy buena actividad económica y está creciendo bastante. Y decirle a los ciudadanos ingleses que no hay nada que temer en México, que estamos bajando la incidencia delictiva y son muy pocos los sitios donde hay violencia, muy pocos. México es un país bello y seguro. Eso no les va a gustar a los del Reforma, a Ciro y a López Dóriga. Pero bueno, ellos tienen que hacer ese trabajo, esa labor, que son parte de la oposición. Hay que entenderlos y respetarlos. Es decir, que sigan diciendo todo, que sigan atacándonos y a veces
calumniándonos y a veces insultándonos, porque ya han llegado a eso. Nada más que Manuelita ya está en el cielo. Ya nos vamos, ¿eh? No. No, si no, ese es 8 columna mañana en Universal. No. Lo que dije es que como hay mucho tráfico y se da preferencia a los aviones de pasajeros, los privados, que llegan vuelos privados, sí tienen que esperar a veces cuando está completamente lleno el aeropuerto, cuando hay mucho tráfico. Entonces se les dice que un fin de semana no hay posibilidad o solo a tal hora pueden bajar. Pero no vamos a cerrar ningún aeropuerto, ninguno. Ya me va a salir ahora el Universal como el Reforma, o sea, el Universal, el Reforma, que se va a quedar el país sin luz, y el Universal, que vamos a cerrar el aeropuerto de Cancún. No. Bueno, vámonos a desayunar. Nos vemos mañana.